Santos, llegamos al mensaje número 9, el tiempo se hizo rápido. Y como hablamos, este mensaje tiene dos partes. El tema principal es la función de la iglesia. Y hoy estamos en el mensaje 2 de la función de la iglesia, que es la manifestación corporativa de Dios en la carne. Estaremos trayendo una introducción un poco extensa, pero una vez que terminemos la introducción ya es fácil correr sobre el bosquejo, porque el bosquejo en sí mismo se explica claramente. Pero hay muchos puntos claves que nos van a ayudar a poder valorar, interpretar, ver y disfrutar mejor todo este mensaje céntrico de la manifestación corporativa de Dios en la carne. La economía de Dios tiene una meta. Y esa meta es que Dios gane la iglesia. Esa es la meta. Nuestro vivir y nuestro servicio tiene que ser conforme a la economía de Dios con la meta de la iglesia. Dios desea la iglesia. Es con la iglesia y a través de la iglesia que Dios puede tener su expresión para el cumplimiento de su propósito eterno. Esa es la base de todos estos mensajes. Ahora, en estos dos últimos mensajes venimos al asunto de la función de la iglesia. Y esperamos que estos mensajes nos abran los ojos en cuanto a lo que es la función de la iglesia. Porque si nos preguntan cuál es la función de la iglesia, podemos decir muchas cosas, como predicar el evangelio, enseñar la Biblia, cuidar los nuevos, asistir a las reuniones, muchas cosas que podemos decir. Pero 1 Timoteo 3, 15 y 16 nos muestra la revelación más elevada, el estándar más alto de la función de la iglesia. ¿Qué es? Número 1, la iglesia, primeramente, debe ser la casa de Dios viviente. La casa del Dios viviente. También es ser una columna y base de la verdad divina. Y ya hablamos que también se refiere a la representación de la realidad divina mediante la verdad divina. Y la tercera función es que grande es el misterio. Y Pablo dice, e indiscutiblemente, o sea, no hay discusión, no hay argumento aquí. Indiscutiblemente grande es el misterio de la deificación, que es la traducción que estamos trayendo para Eusebeia. Y esta palabra Eusebeia, pues la traducen piedad, porque es quizás la manera más lógica de traducirla. Pero cuando el ministerio la traduce, tiene mucha más profundidad, como veremos más adelante. Y ya lo hemos hablado, pero se lo repito otra vez. Así que Él fue manifestado en la carne. Esa manifestación de Cristo en la carne inicia el proceso de este misterio grande e indiscutible. Y es algo profundo, es serio. Nos va a tomar un tiempo tratar de desmenuzar un poco. Este es uno de los mensajes más extensos y con más contenido para nosotros poder trabajar y ir descifrando todo este maravilloso misterio. Así que todos tenemos que estar abiertos para que podamos recibir este espíritu de sabiduría y revelación para entender este asunto que Dios desea ser manifestado en la carne. Cuando tocamos este asunto, estamos tocando la intención eterna de Dios a fin de ganar una expresión en el universo. Esa es la clave. Este misterio grande que se presenta en estos capítulos no es solo el proceso de Cristo desde su encarnación hasta su ascensión. El secreto está en por qué Él se hizo carne. Aquí es donde está lo grandioso del misterio, por qué Él se hizo carne, y lo estaremos trabajando de diferentes maneras. Y como sabemos, la Biblia es un libro que nos muestra que el deseo de Dios es tener una expresión. Por un lado, este Dios creador que es invisible y es majestuoso,
tiene el deseo de tener una expresión. Y la manera para esa expresión es utilizando su criatura, el hombre. De hecho, todos nosotros deberíamos sentirnos honrados y bendecidos de haber sido seleccionados para venir a ser el medio para su expresión. Este asunto toca el corazón de la economía de Dios. Dios no desea permanecer en los cielos, recibiendo la adoración de algunos que se postran ante Él, inclusive de diferentes religiones, se postran a Alá, se postran a Dios, pero Dios no desea, eso no es lo que Dios está, lo que lo hace feliz. Dios desea ganar al hombre para hacerlo un instrumento para obtener Él, el Dios invisible, una expresión visible. Así que Dios en su creación seleccionó una sola criatura para hacerla conforme a su imagen y semejanza. Él creó muchos seres vivientes, como todos sabemos, conforme a su género. La jirafa de la jirafa, el elefante del elefante, pero Él creó al hombre conforme al género de Dios, a su género. Dios desea que el hombre tenga su expresión. Eso es algo que no se nos debe pasar. Claro, con el correr del tiempo decimos, somos humanos, somos de los genes humanos, somos de la descendencia humana. Eso es después de la caída, pero antes de la caída, nuestro género no era el género humano, era el género de Dios. Por eso, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para su expresión. Pero como sabemos, nunca llegó a entrar plenamente a completar la carga de Dios, de llegar a ser su expresión corporativa en todo el universo. Por eso, y esto lo hemos hablado muchas veces, pero son cosas centrales que necesitamos caer cuando estamos hablando de la iglesia, cuando el Señor habla con Pedro en Mateo 16, 18 y le dice, yo edificaré mi eclesía, y como sabemos quiere decir, yo edificaré los llamados a salir fuera. Se encierra la carga de Dios de regresarnos a su atmósfera para sacarnos de la atmósfera de muerte y corrupción que entramos en Adán al salir de la dimensión Dios mediante el engaño de Satanás. El enemigo de Dios introdujo a Adán donde él mismo entró. No por su voluntad, él no sabía que iba a entrar ahí. Él entró y se dio cuenta que fue el castigo a su rebelión. Pero luego todos entramos en Adán, viniendo a ser toda la creación maldita por causa de Adán, como el Señor le dijo en Génesis 3:17, y que hemos repetido muchas veces. ¿Y qué sucede? Entonces venimos a ser todos partícipes de la misma injusticia que fue encontrada en Satanás en Ezequiel 21:15. Como saben, tengo mucho que decir de este tema, de este asunto de la injusticia, pero solamente tocaré pinceladas en este mensaje porque no es el tema central, aunque siempre es el tema central. Esta maldición se expresa de una manera muy certera. De hecho, en Romanos 8:20, dos cosas dice ahí. Usualmente prestamos atención al lado positivo, pero hemos estado prestando atención a estos dos puntos negativos que menciona Romanos 8:20 y 21. Número uno dice que la creación fue sujetada a vanidad. ¿Cuándo pasó eso? Pasó en la maldición, cuando la tierra fue maldita. No la maldijo nadie, se maldijo ella sola. Cuando Adán salió de la esfera de Dios, automáticamente todo se derrumba. Y entra primeramente en la vanidad. ¿Y qué es la vanidad? La vanidad es sencillamente la ausencia de la realidad, que es el Dios triuno mismo del cual fuimos sacados. Y luego en el 20 menciona otro aspecto de la maldición, la esclavitud de la corrupción. Ahora, este asunto de la esclavitud de la corrupción es algo muy interesante, que, como saben, los que han seguido cerca los mensajes que hemos estado compartiendo, hemos estado profundizando en este asunto y cada vez entramos más.
Claro, es muy interesante que de una manera escondida la Biblia tiene muchas cosas que luego la ciencia lo confirma. Aunque no quieran los ateos, tienen que confirmar lo que dice la Biblia. ¿Saben? El proceso que se inició en Satanás, que alcanzó a Adán, y después todo lo creado tiene un nombre científico. ¿Saben cuál es? Está en la ciencia que se llama termodinámica, la cual es una rama de la física que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y el calor de los sistemas físicos. Entonces, esta termodinámica, la ciencia de la termodinámica, tiene unas leyes. Y la segunda ley de la termodinámica se le conoce como la entropía. La entropía. Entonces, ¿qué es la entropía? Le voy a leer una definición. La entropía es una medida de la falta de orden o la cantidad de desorden en un sistema. Esto implica que los procesos naturales tienden a ir en la dirección del aumento de la entropía, es decir, del desorden, de la autodestrucción. Todos los sistemas están moviéndose a un estado de mayor desorden. A esto es lo que el apóstol Pablo le llama la esclavitud de la corrupción en Romanos 8:20. Los científicos descubren la entropía cuando Pablo ya la estaba describiendo aquí en Romanos 8:20. En el momento que Satanás y Adán se salieron del orden de la justicia de Dios, todo entró en entropía. Ahora tenemos un nombre científico para esto. Todo va moviéndose al caos y el desorden. Desde las cosas más grandes y poderosas en el universo hasta nosotros, que del hombre llegar a vivir casi 1000 años, ahora el que rebasa los 70 supera el tiempo que el salmista midió el tiempo del vivir humano. ¿Qué es eso? Eso es la entropía, lo que se mueve al caos. Pero en este mensaje vemos en 1 Timoteo 3:16 que se inicia un nuevo proceso para detener la entropía. Cristo inició el proceso de revertir la entropía mediante el venir en la carne. ¿Ves? Por eso es que este misterio es grande. Viniendo a ser el primer hombre, viviendo en justicia, para ser manifestado en la carne, como lo menciona Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Esta gracia y realidad, por un lado, nos habla del proceso de Dios, que se inicia en su amor, se expresa en su gracia, con el Cristo que se encarna, y por otra, la meta, el objetivo final, que es llevarnos de vuelta a la atmósfera de Dios, de la realidad, fuera de la vanidad. Eso es la eclesía. El Señor lo dijo allí. Toda esa profundidad estaba en esa palabra. Este inmenso paso cumplió el requisito de Dios de representarnos a todos como con un hombre. Un hombre nos representa en un sacrificio eterno, siendo Él justo y perfecto hasta la muerte de cruz. El único perfecto. No hay ninguno bueno. Todos están destituidos de la gloria de Dios menos uno, este hombre que vino. Esto inició el proceso, hermanos, de cumplir la intención eterna de Dios de ganar una expresión en el universo usando el hombre para ganar tal expresión. Cosa que Adán no lo consiguió, pero Cristo lo consiguió mediante el vivir de este hombre en justicia por 33 años y medio. En el libro La Economía Neotestamentaria hay varias cosas valiosas ahí. Vamos a leer algunos de esos puntos. Y hay en el prefacio hay un aspecto que dice: el Nuevo Testamento nos revela que el Dios triuno se hizo carne en el Hijo con el Padre por el Espíritu para ser un hombre. Oiga esto. Como tal,
Él vivió en esta tierra por 33 años y medio. Oiga esto, sin embargo, no vivió una vida humana, vivió en la vida humana. Él vivió una vida divina, la vida de Dios, en la vida humana. Yo había estado buscando esta expresión que el ministerio trae aquí hace algún tiempo, porque habían cosas como que no me cuadraban con el asunto de la humanidad. Pero aquí dice el ministerio, Él no vivió una vida humana. Él vivió en la vida humana. Él vivió en la vida humana. Este Cristo no vino para vivir una vida humana, sino vivir en la vida humana. Esto nos revela que aunque encarnado, Él se mantuvo en otra esfera. ¿Sabe dónde dice esto? Lo dice en Juan 3:13. Cuando el Señor está hablando con Nicodemo, le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego dice en el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué está diciendo? Por un lado, yo estoy en otra esfera, pero por otro lado, yo estoy aquí como vestido de hombre, en semejanza de carne de pecado, como la serpiente, pero esto es una serpiente de bronce. Y dice, y esta serpiente de bronce es necesario que sea levantada, y se levanta en la cruz para morir por nosotros. Pero lo que se levanta allí es la serpiente de bronce. No en esencia ni naturaleza, pero sí en su representación de la carne humana, de la carne del hombre caído, visiblemente, pero no en esencia ni naturaleza. Así que aquí vemos este misterio de la encarnación. Por eso es que este misterio es grande, indiscutiblemente es grande. Por un lado, Cristo, hombre, permaneció en la esfera celestial y aun cuando estaba en un cuerpo de hombre, pero por otro se vistió de serpiente por nosotros para ir a la cruz y llevar todas las cosas negativas de la injusticia del universo a la cruz. Por eso, como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Oh, ¿qué pasó aquí? Cristo detiene la entropía, es decir, el desorden del universo, haciéndonos justicia de Dios en él. Él nos regresa al orden del universo en Dios. Este proceso se inició ya, pero será culminado en la redención de nuestros cuerpos para entrar en el milenio y como la nueva Jerusalén, fuera de la esclavitud, de la corrupción. Ahí se detiene la entropía. Cristo ya lo comenzó. Ahora bien, quizás nos preguntamos, ¿qué hizo Él los primeros 30 años de su vida? Porque él ministró 3 años y medio. Bueno, Él fue Dios manifestado en la carne. Este primer Dios hombre vino para manifestar a Dios a lo sumo. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, era para que Dios fuera expresado. Por un lado, habló e hizo cosas maravillosas, pero por otro vivió una vida ordinaria, restringida. Comió con los pecadores, fue a una boda, se detuvo a predicar el evangelio a una mujer desechada por los judíos, pero mientras vivía tal vida, él vivió para expresar al Padre. Él era el prototipo, era el patrón, como hablamos, Pablo como el modelo, y explicamos muy bien todo cómo se trabaja el patrón hasta el modelo. Así que esta es la esencia de la economía de Dios, es decir, economía, la ley de la casa, la cual es el orden de Dios que ha de ser manifestado en su casa, la cual es la iglesia corporativa como el cuerpo de Cristo, que se contrapone contra los que viven en iniquidad. Es decir, sin ley, la palabra iniquidad, sí, es anomos, es decir, sin ley, y en injusticia fuera de su casa. Por eso hay versiones que dicen que se encontró iniquidad en Satanás.
igual que es injusticia. Y todos los que están fuera de Dios están en esa esfera. Así que todo esto toca el corazón de la economía de Dios, la cual es que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser deificado en vida, naturaleza, pero no para ser igual a Dios en su suprema autoridad, de cabeza de todas las cosas. Este es el corazón del misterio grande, este gran misterio que está aquí en 1 Timoteo 3:16. Ahora, debemos hacer notar que de todos estos 33 años y medio, él ministró los últimos 3 años y medio y luego fue a la cruz para ser crucificado, ser resucitado y venir a ser el Espíritu que da vida. Y luego entrar en todos sus escogidos que le reciben para ser regenerados y renovarnos, santificarnos, transformarnos, conformarnos y finalmente entrarnos plenamente en la atmósfera perdida de la gloria, no solo en nuestro espíritu, sino en todo nuestro ser. Ahí se rompió todo el cuadro de entropía y todo este universo va a entrar en una nueva dimensión, una nueva etapa. Por eso este gran misterio de la deificación, o como se le traduce la piedad, no solo trajo a Cristo expresando a Dios en la carne, sino que nos entra a todos los redimidos y regenerados a expresar a Dios en la carne. Oiga esto, expresar a Dios en la carne. ¿Cuál es el resultado final? Lo dice aquí Romanos 8:21c, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Aquí se rompió la entropía. ¿Qué es esto? Esto es entrar en la atmósfera de la justicia de Dios, revirtiendo el efecto adverso de la entropía, la cual ejecutó la maldición producida por la caída de Adán. Por eso en 2 Corintios 3:18 dice que estamos siendo transformados a la misma imagen. No estamos siendo transformados para tener un cuerpo nuevo, diferente, de otro lugar. No, estamos hablando que estamos siendo transformados en armonía con el patrón original que es Cristo mismo. Usted no va a tener algo aparte de eso, no, es Cristo mismo. Por eso es que estamos siendo transformados para tener un ser más elevado, un ser que armonice con Cristo y Cristo sea expresado en nosotros. No un ser elevado fuera de Cristo, no es eso, no es una nueva creación fuera de Cristo, es Cristo expresado en nosotros, siendo conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios. Así que aunque fuimos hechos a la imagen de Dios, como dice la Biblia, ese proceso sigue avanzando hasta poder ser transformados a la misma imagen del Dios triuno en Cristo. Todos debemos ser limpiados los conceptos religiosos de ser piadosos, tratando de hacer el bien, orando a Dios para que nos ayude en nuestras necesidades, para que todos suframos menos, y que Dios, pues, ir los domingos a un templo cristiano y levantar las manos allí y danzar un ratito y después salir y seguir siendo lo mismo. No, eso no es. Esa es la base de la religión, pero no es la base de la economía de Dios. Y ahora podemos entrar al bosquejo. Primera Timoteo 3:16, lo leemos completo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Y como hemos dicho, este misterio es grande, es único, es espectacular. Y trayendo un poco este asunto de la carga del término eusebia, o godliness en inglés, y traducción de piedad o deificación,
Cristo fue manifestado en la carne. Y necesitamos ver cuáles son todas las implicaciones de ese proceso. Manifestado en la carne es como Dios desea ser expresado, es lo primero. Y por eso es que este misterio es grande. Dios puede ser expresado de diferentes maneras, pero Él desea ganar una expresión corporativa en la carne. Cuando entramos a esta palabra eusebia, está compuesta de dos palabras. Eu, en griego, significa bueno o buena, y sebeia, que significa adoración, respeto, reverencia. Usada fuera de la visión de la economía de Dios, pues solo se puede traducir para tratar de expresar un acto humano, voluntario, para tratar de agradar a Dios y lucir de esa manera, como los monjes allá en el Tíbet o los monjes en las montañas que lucen muy sobrios y santificados. Pues eso podría ser lo que la gente piensa de ser una persona piadosa, pero no es. Porque Pablo le llama a esto un gran misterio y tiene que tener un peso mucho más elevado. Y yo quiero que vayamos aquí en el mensaje 4 que nosotros vimos ya, una vida de oración apropiada para una vida de iglesia apropiada. Vimos varios aspectos de lo que es una vida de oración apropiada en 1 Timoteo 2:1. Dice, exhorto ante todos a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que llevemos, y aquí está la clave, para que llevemos una vida tranquila, sosegada, en toda piedad y dignidad, o expresando a Dios y dignidad. Aquí la nota, piedad, dice ser como Dios. Y aquí no es piadoso. El ministerio no traduce aquí ser un hombre piadoso con la cara larga y una sotana. No. Ser como Dios, expresar a Dios. La vida cristiana debe ser una vida que exprese a Dios y que tenga la semejanza de Dios en todas las cosas. Definitivamente esta nota está lejos de hablar de que puede ser un acto externo de reverencia o adoración. Sí, nuestro vivir tiene que ser un vivir digno, un vivir que exprese a Dios, pero es algo de adentro hacia afuera. Y la segunda nota, de dignidad, una cualidad del carácter humano que implica dignidad. Es digna de reverencia y que inspira e invita honra. La deificación es la expresión de Dios. La dignidad es manifestada hacia el hombre. O sea que no es un asunto de que usted diga, no, yo estoy aquí disfrutando al Señor y tengo al Señor y luego cuando sale afuera la gente no lo reconoce. Un querido hermano dice que una vez pasó una experiencia, porque después de muchos años de estar trabajando en su trabajo, dijo que era cristiano y dijeron, pero tú no pareces cristiano. ¿Se imagina? Nuestra vida cristiana debe expresar a Dios ante los hombres con un carácter honorable que invite la reverencia de ellos. Hemos estado en diferentes experiencias donde la gente está hablando de diferentes cosas y llega un hijo de Dios y todo el mundo se queda callado. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque sienten la presencia del Señor. Sienten la reverencia que hay que tener al que éste está representando. Todo eso lo implica la eusebia. Así que si combinamos las dos notas anteriores, podemos ver que la piedad y la dignidad es una expresión externa que expresa a Dios. De acuerdo al verso que leímos, eso se logra con una vida de oración. En cierto momento el hermano Lee compartió que un hombre es espiritual si ora, si se mantiene en constante oración, es un hombre espiritual. Es decir, la acción de la eusebia es una combinación de una vida que adora a Dios, honra a Dios
y ora a Dios, produciendo un cambio interno que expresa a Dios. Tiene la semejanza de Dios en todas las cosas y presenta un carácter que expresa a Dios e invita a la reverencia y adoración a Dios a otros. Es por eso que debemos ser cuidadosos cuando pronunciamos estas palabras, porque tienen un significado mucho más profundo de lo que externamente aparentan presentar. La manifestación de Dios tuvo lugar primero en Cristo como expresión individual en la carne. Este es el número Romanos 1. Ya estamos profundizando, por eso les dije, ahora estamos en el bosquejo, pero ya estamos navegando en este asunto hace rato. Así que el Nuevo Testamento no dice que el Hijo de Dios se encarnó. Más bien revela que Dios fue manifestado en la carne. Dios fue manifestado en la carne no solo como el Hijo, sino como el Dios completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto es lo que creemos en el recobro del Señor. ¿Sabe? Hace algún tiempo, un hermano me envió un video hecho en cierto lugar en Centro, Suramérica, que estaba circulando en las redes sociales, que parecía tener, pienso yo, ya algún tiempo. Y estaba dando un estudio sobre las sectas, en donde, entre otras cosas, decía que nosotros en el recobro éramos modalistas, que éramos una secta porque éramos modalistas. Quiero traer algunos puntos clarificando estas cosas, porque quizás podamos trabajar muchas otras cosas y nos quedamos confundidos en estos aspectos. Desde principios del segundo siglo comenzaron a surgir doctrinas erróneas con relación a la Trinidad o a la Triunidad, como usted le quiera decir. Dos de las más conocidas eran el modalismo y el triteísmo, esos dos. ¿Qué es el modalismo? Oiga bien, es una doctrina que afirma que Dios se manifiesta en tres modos diferentes o roles, pero no como tres personas distintas. Según esta perspectiva, Dios se revela como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el Nuevo y como Espíritu Santo en la actualidad. Y usted dirá, pues eso suena bien. Mucho cuidado. El modalismo niega la existencia de tres personas divinas distintas en la deidad. Es decir, ellos dicen que es una misma persona, pero viene de manera separada en cada aparición. Esto niega la inherencia, es decir, la participación de la Trinidad Divina en todos los procesos. Es decir, que cuando el Padre vino, el Hijo ni el Espíritu estaban. Cuando el Hijo vino, el Padre ni el Espíritu estaban. Y cuando el Espíritu llegó, el Padre ni el Hijo estaban. Eso es lo que dice el modalismo. Eso nosotros no lo vemos así. El otro concepto se llamó el triteísmo. Y aunque no lo creamos, lamentablemente, especialmente dentro del ámbito católico, muchas personas tienen esta visión, aunque no es que se predique en la Iglesia Católica, pero por la manera como se explican las cosas, las personas a veces lo infieren de esa manera. Creen que son tres dioses separados e independientes en lugar de un solo Dios. Y esa es la doctrina trinitaria, donde creen que son tres dioses diferentes. El triteísmo niega la unidad y la divinidad de Dios, sosteniendo que hay tres dioses distintos y no una sola deidad en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí en el libro, otra vez, La economía no testamentaria de Dios, el hermano Lee nos trae una explicación maravillosa que tomaré un tiempecito para compartírsela. El Nuevo Testamento revela que cuando vino el Hijo de Dios, vino con el Padre. El Hijo decía que nunca estaba solo en esta tierra. Juan 8:29, Juan 16:32. El Padre estaba con él todo el tiempo. El Hijo estaba con el Padre y por el Espíritu. Mateo 1:18-20 nos dice que María fue hallada teniendo del Espíritu Santo en el vientre. Y lo que en ella es generado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo fue la propia esencia divina que constituyó la concepción de Jesús.
el que nació de la Virgen María y fue llamado Jesús, tenía la esencia divina en su ser. Esta fue la razón por la cual él nació, no meramente como un hombre, sino como el Dios hombre. Era el Dios completo y hombre perfecto, porque la esencia divina era su misma constitución. Por lo tanto, el Hijo vino en la carne con el Padre y por el Espíritu. También el Hijo con el Padre, por el Espíritu, vino a ser la corporificación del Dios triuno, como dice en Colosenses 2:9. Esta persona es el Dios triuno corporificado. No consideren que el Hijo pudiera estar solo, separado del Padre o del Espíritu. Conforme a la revelación entera de la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu coexisten y son coinherentes desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Coexistir significa existir juntos al mismo tiempo, pero ser coinherente significa existir uno dentro del otro, o sea, morar el uno en el otro. Cuando le dijo el Señor a Jesús, a Felipe, que él estaba en el Padre y que el Padre estaba en él, hablaba de ser coinherentes. Es fácil demostrar la coexistencia de tres cosas, sin embargo es más difícil demostrar la coinherencia de tres cosas. Qué maravilloso es que los tres de la deidad coexistan y sean coinherentes desde la eternidad hasta la eternidad. Bueno, después de esta declaración, regresamos al tema central del misterio grande sobre el Dios manifestado en la carne. La pregunta es, ¿qué es la carne? Para esto necesitamos regresar a Génesis 6, cuando Dios dice en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días pues 120 años. Todavía aquí no había bajado tanto. El hombre, de ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, ahora tiene otra imagen y otra expresión. Ahora es un ser que no expresa a Dios desde su espíritu, sino que expresa la corrupción y degradación al estar fuera de Dios por ser gobernado por su carne. Claro está, no podemos olvidar los acontecimientos que preceden a esta declaración. Ha surgido una mezcla sin precedentes entre los ángeles caídos y los seres creados. Esto da rienda suelta a la operación satánica que activó y tomó la mente y la carne del hombre a tal extremo. En ese momento podemos decir es que surge la gran diferencia entre el hombre como imagen de Dios y el surgimiento de la humanidad caída. Es aquí donde vemos el efecto de la maldición y el gran derrumbe del universo. La carne no era un problema antes en Génesis 6. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pablo vuelve y repite esto en Efesios 5. La carne era solo la expresión física del hombre tripartito que expresaría a Dios en su espíritu. Pero en 1 Timoteo 3:16 se trae el elemento de la carne. Él fue manifestado en carne, es decir, Cristo, como el primero entre muchos hermanos. Su primer paso es tomar dominio de la carne y retornarla como expresión de Dios. En griego, la expresión griega es sarx, que es la expresión de la corrupción causada por la caída que produjo la maldición de todo lo creado, incluyendo todo nuestro ser, que es expresado y controlado por nuestro cuerpo físico como carne, que es manipulado por el enemigo y sus demonios en nuestra mente. Nuestro cuerpo responde a esa operación satánica que él lo trabaja desde afuera, con la televisión, con cosas de los ojos, como habla Juan. Todo se entra por nuestros ojos, nuestros oídos, y luego se trabaja en la mente, se produce en la mente y se activa lo que es la carne, no solamente el pellejo y los huesos, sino la carne viene a ser la constitución caída fuera de Dios. Así que por eso el apóstol Pablo nos habla constantemente
de que necesitamos ejercitar nuestro espíritu en nuestro vivir diario, de tal manera que la iglesia pueda expresar a Dios, que la iglesia pueda ser expresada en todo el ser tripartito, culminando con la carne. Como dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran victoria en la que Pablo nos alienta en Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Si perseveramos en el ejercicio de la deificación, poniendo nuestra mente en el espíritu, todo nuestro ser, es decir, no solo nuestro espíritu y nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, el cual es la expresión física de la carne, será preservado para la expresión única de la imagen del Hijo. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No son tres dioses separados, o no es uno primero y otro después. Toda la plenitud de la deidad está en Él, pero dice corporalmente. Es muy alumbrador que se use aquí el término corporalmente. ¿Por qué ese énfasis? Porque Dios desea enfatizar en el Cristo hecho carne, en donde Él habita, y habita toda la plenitud de la deidad. Todo el Dios triuno está en el Cristo hecho carne, como nuestro patrón, como nuestro patrón para ser vivido y expresado de igual manera en nuestra carne. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo, ¿qué? Vivificará también vuestros cuerpos. Aquí están los cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Dios le interesó enviar a Cristo en la carne. ¿Por qué? Para que nuestros cuerpos también fueran vivificados. Otro punto crucial en toda esta operación es que Dios está determinado en recobrar lo que el enemigo ha ganado. Cristo fue vivificado por el Espíritu, su cuerpo fue vivificado. De igual manera nosotros también estaremos en tal operación para que también nuestro cuerpo sea recobrado y entrado en la atmósfera de Dios y fuera de toda corrupción. 1 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Sí, pero ¿dónde dice aquí? En nuestros cuerpos. El Cristo hecho carne. No, Pablo no lo menciona ahí solamente como para hablarnos de todo el evento de la encarnación hasta la ascensión. No, es para mostrar el misterio de la deificación de este Cristo hecho carne para que opere y trabaje en nosotros. Este es el objetivo del misterio grande de Cristo viniendo a hacer carnes para entrarnos en la deificación, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es por eso el énfasis constante en que nuestros cuerpos sean recobrados para Él. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que no dice presentéis su alma, no dice presentéis su espíritu, presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Otro punto, el Dios completo, y no solamente Dios el Hijo, se encarnó. Por lo tanto, Cristo en su encarnación era el Dios completo manifestado en la carne. Acá hay otro punto de la economía neotestamentaria de Dios sobre la encarnación del Verbo. El primer punto crucial de la economía neotestamentaria de Dios es la encarnación del Verbo. Hablando con propiedad, la encarnación es la encarnación del Verbo. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne. Oiga, no dice que Cristo se hizo carne o que Dios se hizo carne. La Biblia nos dice que el Verbo, quien era Dios, se hizo carne. El Verbo es la definición de Dios
Y ya que es la definición de Dios, es la corporificación de Dios. Dios es abstracto e invisible, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Nuestro pensamiento es abstracto, es invisible, pero cuando lo ponemos en palabras, nuestro pensamiento se transmite en esas palabras y llegan a ser la definición de nuestro pensamiento. Mientras usted no pone el pensamiento en palabras, está misterioso. La misma corporificación de nuestro pensamiento se transmite en las palabras. La palabra es la definición, la expresión, la corporificación de nuestro pensamiento. Si yo les hablo por 1 hora, ustedes sabrían cuál es mi pensamiento, porque mi pensamiento está corporificado en mi palabra. Siempre que hablamos, ustedes pueden percibir. Si yo no les estuviera hablando, no podrían saber nada. Si se va el sonido, y espero que no se vaya, no podrían saber nada. Así que la palabra transmite y expresa lo que no se ve. Cristo vino a ser el verbo. Por eso es importante definir que el verbo se hizo carne. El verbo, que es Dios mismo expresado, se hizo carne en Cristo Jesús. El verbo, como la definición de Dios, la expresión de Dios y la corporificación de Dios, se hizo carne. El verbo, el cual era la definición de Dios y la corporificación de Dios, necesitaba ser corporificado aún más en una persona, y esta persona era Dios el Hijo. Cuando el verbo se hizo carne, la misma corporificación de Dios llegó a ser una persona llamada Jesucristo. Esta persona es la corporificación del verbo, el cual era la corporificación de Dios. De esta manera podemos decir que Dios ha sido corporificado 2 veces. Dios fue corporificado en el verbo antes de su encarnación, y el verbo fue corporificado en una persona viviente que era el hombre Jesucristo. En su ministerio, en la etapa de encarnación, Cristo introdujo al Dios infinito en el hombre finito. En Cristo, el Dios infinito y el hombre finito llegaron a ser ¿qué? Una sola cosa. Por eso en Juan 10:30 Cristo dice: yo y el Padre uno somos. En el 38 dice: refiriéndose a las cosas, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. 14:6 yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, en el 7, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está diciendo: ¿me ves a mí? Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, 14:9, y no me has conocido, Felipe. Ese capítulo 14 está completamente hablando del proceso de la coinherencia. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Por qué? Porque Él era el Verbo. Y al ser el Verbo, expresa al Padre. 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora hay una mezcla, no solamente entre el Dios triuno mismo, sino entre el Dios triuno y nosotros. Ese es el gran misterio. Ese es el misterio espectacular, maravilloso de este Cristo hecho carne, para que ahora surja esta mezcla divina entre nosotros. Por medio de la encarnación, la incorporación divina, Dios en su Trinidad divina, que es mutuamente coinherente y obra juntamente como uno solo, fue introducida en la humanidad. Por tanto, Cristo es la incorporación del Dios triuno con el hombre tripartito. Cuando Él se hizo hombre, Él introdujo el ser de hombre en esa corporificación. Cuando Cristo se encarnó, el Dios completo vino al cuerpo de hombre de Cristo. Y no hay mejor, Isaías 9:6 lo presenta, todos conocemos esto, pero está lleno de revelación. ¿Qué dice? Porque un niño nos es nacido. Primero un niño, después hijo nos es dado, ahora hay un hijo. Y ahora el gobierno está sobre sus hombros, sobre su hombro. Y se llamará su nombre Maravilloso, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
príncipe de paz. Un niño es un hijo, que el gobierno está sobre su hombro, es maravilloso, es consejero, es Dios fuerte, es padre, pero es niño y es hijo. ¿Qué es esto? Es el Dios triuno, Isaías 9:6. Así que la palabra, quien es Dios, se hizo carne. Se hizo carne significa en la semejanza, el porte exterior de un hombre. Por eso siempre me gusta mencionar el Salmo 139 como testimonio de esta operación del Cristo encarnado directamente, con un cuerpo directamente preparado y dirigido por Dios mismo. Vea estos 3 versos. Salmo 139, 13, 14, 15 y 16. 4 versos. Porque tú formaste mis partes internas, me tejiste en el vientre de mi madre. Número 1. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. He sido hecho. Tus obras son maravillosas y mi alma lo sabe. 15. Mi estructura ósea no fue encubierta de ti cuando fui hecho en lo secreto. En lo secreto. Formado con destreza en las profundidades de la tierra. Tus ojos veían mi sustancia aún no formada. Y en tu libro todo estaba escrito, todos los días que me fueron asignados, cuando no existía ninguno de ellos. Cristo se presentó a los demás en forma de hombre, no obstante, Él era el Dios manifestado en un hombre. Es un misterio la participación del elemento de María en el cuerpo de Jesús, pero por lo que aquí se describe, la formación del cuerpo físico de Cristo no se dejó suelto o espontáneo el proceso natural tradicional de una mujer embarazada que ha sido fecundada en el ovario. No, este cuerpo Dios lo preparó directamente para Cristo en María. El Dios que es la palabra no es un Dios parcial, sino el Dios completo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Que nadie diga que somos modalistas ni triteístas. Estamos claros. De hecho, nuestra definición armoniza bastante, aunque es mucho más completa sobre el Concilio de Nicea en el 325, donde por causa de estas teologías falsas se unieron y definieron el asunto de la Trinidad. Y nosotros básicamente esa estructura la aceptamos, aunque trabajamos con mucho más detalle, mucha más claridad. La palabra es la definición, explicación y expresión de Dios. Por tanto, la palabra que se hizo carne, Dios manifestado en la carne, es la definición, explicación y expresión de Dios en la carne. Ya eso lo vimos. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos al punto 2. 1 Timoteo 3:15 y 16 se nos indica que no solamente Cristo mismo como cabeza es la manifestación de Dios en la carne, sino que también la iglesia como cuerpo de Cristo y casa de Dios es la manifestación de Dios en la carne, el misterio de la deificación. Aquí se cierra este mensaje y aquí se cierra este misterio grande. La deificación en el versículo 16 se refiere no solo a la devoción de cosas santas, como algunos intentan traducir, sino al vivir a Dios en la iglesia, es decir, a que Dios como vida sea expresado en el vivir de la iglesia. Es mucho más que la piedad. Es la mezcla de Dios con el hombre siendo deificado. Ese es el gran misterio. Tanto Cristo como la iglesia son el misterio de la deificación que expresan a Dios en la carne. Y ahora Dios se expresa en la carne en nosotros. La vida de iglesia es la expresión de Dios, por tanto, el misterio de la edificación es el vivir de una iglesia apropiada, en su cuerpo, en su carne, claro, tocando su espíritu, pero la expresión, igual que Cristo, es mostrando a Dios en su carne. Dios es manifestado en la iglesia, la casa de Dios y el cuerpo de Cristo, como expresión corporativa, agrandada en la carne. ¡Qué maravilla! Este gran misterio ahora se abre a nosotros. La manifestación de Dios en la carne empezó con Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Juan 14:9.
la manifestación de Dios en la carne continúa con la iglesia, la cual es el aumento, agrandamiento y multiplicación de la manifestación de Dios en la carne. Cuando la iglesia esté bien cuidada, me gusta mucho esa expresión, según lo escrito en 1 Timoteo 1:3, la iglesia ejercerá la función de ser la casa de Dios viviente para su mover en la tierra y también de ser columna y fundamento de la verdad con la cual porta la realidad de Cristo y su cuerpo. ¿Dónde lo porta? En cada uno de los miembros del cuerpo. La iglesia, punto D, dice, llega a ser la continuación de Cristo como manifestación de Dios en la carne, a saber, Cristo expresado en el vivir de la iglesia como manifestación de Dios. Esta es la expresión más maravillosa y más completa que podemos ver de lo que es la iglesia. Que nadie subestime la iglesia. Que nadie siga minimizando la iglesia a un salón, a un edificio o a una organización. No, la iglesia es la expresión ahora de Cristo expresado en la carne de todos los redimidos y regenerados para expresar Cristo. Esto es Dios manifestado en la carne de una manera más amplia, conforme al principio rector neotestamentario de encarnación, ahora en nosotros. El principio rector de encarnación consiste en que Dios entra en el hombre, se mezcla con el hombre para hacer que el hombre que sea uno con él. Esto es la deificación. De este modo, Dios está en el hombre y el hombre está en Dios. El principio rector de encarnación significa que la divinidad es introducida en la humanidad y obra con la humanidad, para dejar de ser la humanidad y sea Cristo entonces viviendo en nosotros y nosotros dejar de estar viviendo como humanos, sino vivir en la humanidad, no con la humanidad, no como la humanidad, sino que el Señor sea el que se exprese en medio de este ambiente. El principio rector neotestamentario de encarnación consiste en que en Cristo y por medio de Cristo la vida y naturaleza divina son mezcladas con la vida y naturaleza humana para que nosotros y Dios tengamos una sola vida y un solo vivir. Esto es la eusebia. Esto es la eusebia. La eusebia es el resultado de la expresión de tal vivir en donde se muestra a Dios, no solamente para nosotros, sino también para los que lo ven. Por eso la palabra es mucho más profunda, mucho más seria que traducir solamente piedad. Pablo escribió 1 Corintios 7 en el principio rector de la encarnación. El principio rector visto en el versículo 10 es el mismo visto en Galatas 2:20. El principio rector de encarnación, a saber, dos personas que viven como una sola persona. Si somos saturados del Espíritu, lo que expresemos será nuestro pensamiento, pero también será algo propio del Señor, porque somos uno con Él. Por eso, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Cuál es el gran misterio de la deificación? Consiste en que Dios ha llegado a ser hombre, para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, a fin de producir un Dios hombre corporativo para la manifestación de Dios en la carne. Finalmente, Dios será manifestado en la Nueva Jerusalén como expresión corporativa consumada del Dios triuno procesado y consumado en el cielo nuevo y la tierra nueva. Esta es la función más maravillosa y completa para la iglesia. Que todo esto nos lleve a una realización profunda de que todo lo que hacemos es para el cumplimiento de esta operación triple de producir la casa del Padre, de ser la columna y fundamento de la verdad y ser la manifestación y expresión plena de la imagen del Hijo en la carne mediante el ejercicio en la deificación. Esta expresión de Dios siendo expresado en la carne es una aseveración muy particular. Sabemos que Dios desea ser expresado en el universo por medio de su creación, pero aquí el énfasis es que Dios desea ganar una expresión corporativa en la carne. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta revelación. Llévanos
y éntranos a vivir en el resultado de expresarte en la carne. Oh, que podamos decir que en nosotros habita corporalmente la plenitud de la deidad, que es el Dios triuno mismo, mezclado con nuestro espíritu, siendo expresado en nuestro diario vivir. Gracias, Señor. Amén.